con una modificación del plan de estudios, está tomando un nombre de procedimientos básicos en salud. Entiendo que es una modificación que se hizo con un comité de plan curricular. Personalmente hemos estado apoyando en este curso al curso de técnica quirúrgica y anestesiología, como figuraba en el plan anterior, en el que participábamos un colega cirujano, mi persona como anestesiólogo y la licenciada que también participaba en el curso, ¿no? En los temas competentes. Pero ahora ya hay solo dos docentes y como ocurría anteriormente, no me han considerado en este curso, en la asignación de carga académica. Entonces, creo que es necesario comentar que me encuentro como un docente de apoyo, puesto que los temas que se han considerado en el sílabus, bastante similares al curso de técnica quirúrgica y anestesiología, son de anestesiología, ¿no? Y yo soy el único anestesiólogo docente en, en la universidad, al menos en este semestre. Entonces es menester, pues, darles estos temas relacionados a la especialidad. Y en esta clase vamos a ver el tema de la introducción a la anestesiología, algunos conceptos básicos de lo que es la especialidad y lo que es la anestesia general, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Parte de la bibliografía que se ha utilizado. Entonces, la anestesiología es la gestión integral del soporte vital perioperatorio. Habla de una gestión integral, puesto que es una especialidad que interviene en los momentos. Un ratito, hay una bulla ahí que voy a gestionar. Bien, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me logran escuchar? Sí, sí, doctor. Bien. Entonces, lo que se entendía anteriormente de la anestesia era que era una anulación de las cualidades sensoriales periféricas, ya sea tacto, temperatura, dolor, es decir, un cortocircuito en el que se inhibía de la sensación dolorosa, ¿no? En el paciente. No deja de ser eso, pero hay un concepto más actual del rol ya del anestesiólogo, que es una responsabilidad total de la homeostasis del paciente a través de las tres fases críticas. ¿Ya? La etapa previa a una intervención quirúrgica, durante la intervención quirúrgica y en el posoperatorio, ¿ya? Inmediato sobre todo. Entonces, eso implica que el hecho de inhibir o administrar anestesia a un paciente, el paciente no deja de ser esa persona
con comorbilidades, con diagnósticos, ya sean médicos o quirúrgicos, que requieren la atención inmediata, en este caso quirúrgico, ¿no? Pero no deja de ser tal vez un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente insuficiente renal, un paciente con EPOC, un paciente con alguna cardiopatía, de extremos de la vida, con algún trastorno del medio interno. Entonces, todo ese equilibrio clínico que necesita mantenerse y vencer a las noxas quirúrgicas y anestesiológicas, debe estar responsabilizado de algún especialista médico, ¿no? En este caso, el anestesiólogo, ¿no? Entonces, para mantener este trabajo de la manera más adecuada, se tiene que conocer al paciente, todas las condiciones en las que está ingresando el paciente, el estado clínico, el estado físico, exámenes preoperatorios, antecedentes, el ayuno y el tipo de cirugía y los riesgos que estos pueden tener, etcétera, ¿no? Entonces, el anestesiólogo escanea a un paciente y lo llega a conocer, ¿no? Lo evalúa y hace una preparación previa, ya sea con medicamentos, ya sea en ayunas, con una premedicación, ya sea continuando, implementando tratamientos para o, o suspendiendo alguna medicación que pueda hacer daño durante el operatorio. Entonces, mitiga todos los riesgos, ¿no? O sea, lo evalúa y lo prepara. Y durante la cirugía, el rol principal es esto, ¿no? Inhibir el dolor al paciente e incluso llevarlo a un plano anestésico de inconsciencia y analgesia, de hipnosis y analgesia y relajación muscular, en el que se prepare un adecuado campo quirúrgico para el procedimiento de la cirugía. Entonces, hay que ver la inducción, el mantenimiento, aplicación de las técnicas analgésicas y anestésicas de la mejor manera y el control hemodinámico en el quirófano, ¿no? Ya sea la diuresis, el sangrado, el medio interno, la manipulación de los patrones respiratorios, ventilatorios, la monitorización encefalográfica, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y luego de la cirugía y luego de haber quizás cortado el tema de la anestesia, vamos al posoperatorio, ¿no? Puede haber complicaciones y necesitar una reanimación, y el hecho propio de haber llevado a un estado de anestesia y devolverlo al estado previo a la anestesia, en un estado de despertar, sin dolor, sin complicaciones como náuseas y vómitos, en un estado de conciencia, también se puede denominar como una reanimación. También tiene que ver con los cuidados en cuidados críticos. Muchas veces los anestesiólogos hemos sido llamados a apoyar en unidades críticas, sobre todo en la pandemia, y la recuperación postoperatoria. Son funciones que se pueden hacer desde la anestesiología, ¿no? Entonces, ese primer paso previo, como un filtro para minimizar la morbimortalidad, para minimizar los riesgos, se concreta en una visita preanestésica, en una evaluación preanestésica. Entonces, ahí sabemos las comorbilidades, optimizamos el estado físico y planificamos la estrategia anestésica, ¿no? Se incluye la premedicación con benzodiazepinas y profilaxis de aspiración, como por poner ejemplos, ¿no? Benzodiazepinas para el tema de la ansiedad, ¿no? Porque el hecho de entrar a la sala de operaciones y operarse, y peor si es la primera vez, es una cosa que genera ansiedad en los pacientes, ¿no? Mucha preocupación, muchas dudas, incluso se puede pensar si se va a salir de esa o no. Y la profilaxis para la aspiración, indicar el ayuno correspondiente o indicar también una premedicación que tenga que ver con inhibidores de la bomba de protones,
¿no? Con fármacos que incrementen la motilidad gastrointestinal para vaciar el estómago, como la metoclopramida. Y por ejemplo, se van generando de una evaluación preanestésica algunas reglas, ¿no? El periodo de mayor riesgo perioperatorio ocurre en el primer mes posterior a un evento cardiovascular. Un paciente que haya tenido un infarto previo, un accidente cerebrovascular. Entonces, ver la mesura o la prioridad de una intervención quirúrgica dentro del primer mes o tal vez derivarlo o suspenderlo hasta que pase el primer mes y minimizar los riesgos, ¿no? Es decir, esta evaluación preanestésica va a dar la buena pro o sugerir diferir la cirugía en cuanto no sea una emergencia para que entre en el mejor estado posible y minimizar los riesgos. Entonces, en esta visita preanestésica hay que hacer un acto médico que incluye un examen físico, una anamnesis, un examen físico, una evaluación de todos los antecedentes en la anamnesis, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, si tiene cirugías previas, si es alérgico a algún medicamento, hay reacción adversa a medicamentos, usa drogas o medicamentos de un tipo también, si tiene coagulopatías este paciente, si ha estado durante la pandemia, ha tenido la infección por COVID-19 y hasta qué gravedad tuvo esta infección, ¿no? Si llegó a estar solo en la casa con tratamiento ambulatorio, si llegó a estar hospitalizado con altos flujos de oxígeno, si llegó a intubarse, y cuánto tiempo, cómo quedó el pulmón a partir de este episodio. Esos son antecedentes que importan, puesto que nos van a servir para el manejo de este paciente. El examen físico hay que valorar sobre todo la vía aérea porque muchas veces hacemos anestesia general y eso implica abordar un abordaje avanzado de la vía aérea, que puede ser una intubación endotraqueal, una colocación de dispositivos supraglóticos, ¿no? Para nosotros manejar la vía aérea y protegerlo sobre todo, ¿no? También el examen físico nos importa bastante los accesos vasculares, las vías periféricas, cuánto tiempo de antigüedad tienen, si están colocadas adecuadamente, si es un catéter con un lumen adecuado para la cantidad de líquidos que vamos a pasar, ya sea para el mantenimiento, para la reanimación, o incluso si hace falta un catéter venoso central para utilizar inotrópicos, para pasar otro tipo de fármacos. Entonces, el acceso vascular es indispensable en la práctica de la anestesiología, puesto que nos conectamos al paciente, al medio circulatorio del paciente, ¿no? Estratificación, asignación del riesgo ASA, es uno de los objetivos más importantes de esta evaluación preanestésica. Luego de haber conocido toda la historia del paciente, de haber resaltado los aspectos más indispensables en la parte física del paciente, también hay que clasificar el ASA de acuerdo al estado físico, así como hay una clasificación del riesgo quirúrgico que se hace por cardiología o por medicina interna, un riesgo quirúrgico cardiovascular. Los anestesiólogos hacemos la clasificación ASA de acuerdo al estado físico del paciente. Entonces, estas cositas es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Hablábamos que teníamos que prever en la evaluación preanestésica lo que es el riesgo de broncoaspiración, ¿no? Acá llegamos a un concepto que se llama síndrome de Mendelssohn, que proviene de una evidencia histórica por ahí por el 46, cuando Mendelssohn documentó 66 casos de broncoaspiración en pacientes obstétricas bajo anestesia general, sin proteger la vía aérea, ¿no? Sin intubación endotraqueal, es decir, entraban a un plano quizás no tan monitorizado de la profundidad anestésica, en el que se perdía quizás el manejo de los reflejos de protección de la vía aérea y
quedaba susceptible a una broncoaspiración, ¿no? Porque no los intubaban, ¿no? No los intubaban, no protegían la vía aérea y esas gestantes se aspiraban. Entonces, hay un fallo preventivo porque hay ingesta reciente de estos hechos y de estos estudios, de estos antecedentes, viene la importancia del ayuno preoperatorio, que lo vamos a comentar más adelante, que antes posiblemente no se tenía mucho en cuenta. Por ejemplo, obstrucción intestinal, hay muchos diagnósticos que se denominan pacientes con estómago lleno, incluso habiendo hecho un ayuno sugerido, siguen considerándose estómago lleno por muchas características de la patología o la morbilidad que puedan tener estos pacientes, ¿no? Pacientes con obstrucción intestinal, donde hay una anomalía en el tránsito normal del contenido gastrointestinal, se va a considerar estómago lleno porque está atrapado todo el contenido gástrico, ¿no? Así hayas hecho un ayuno, así hayas tomado inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Hay alto riesgo de aspiración. También a las pacientes gestantes, como en el estudio de Mendelssohn, ¿no? El mismo hecho de un tamaño uterino a nivel abdominal hace que este paciente tenga estómago lleno por una disminución de la motilidad gastrointestinal, por un efecto de masa que enlentece el tránsito gastrointestinal, es llamado estómago lleno, ¿no? Entonces, por poner unos ejemplos, hay eventos inductores, vómito, regurgitación bajo abolición de reflejos laringeos por la anestesia, es lo que habíamos comentado. Y el mecanismo es una broncoaspiración masiva de contenido gástrico ácido. Todo ese contenido del estómago pasa por la laringe, por la tráquea, por las cuerdas vocales hacia la tráquea y hacia el sistema pulmonar. Entonces, esto va a generar una neumonitis química severa, la cual tiene una clínica correlacionada con un tipo de shock que va a estar acompañada de cianosis, hipoxemia, sibilancias, acidosis respiratoria mixta, edema pulmonar. Entonces, acá un casito, varón de 81 años con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico, reintervenido por isquemia, pese a inducción rápida. Cuando son pacientes con estómago lleno, pacientes un poco más delicados, se hace una inducción rápida, inducción en relación al uso de medicamentos previos a la intubación, pero sufre vómito masivo igual. Ni bien ponen el relajante muscular, seguramente sufre vómito masivo, se broncoaspira y fallece en UCI horas después. También tenía otras condiciones que posiblemente no daban mucho pronóstico positivo, pero acá la causa principal de este fallecimiento en UCI es este tema de la broncoaspiración, ¿no? Entonces, acá es uno de los pilares de la anestesia cuando ustedes van a ser internos o ya son externos y rotan por departamentos quirúrgicos. Van a ver que va a haber momentos en el que ustedes van a encargarse de la programación quirúrgica, ¿no? Digamos en cirugía. Paciente con un diagnóstico de colecistitis crónica calculosa que llega a su turno operatorio y un día antes está hospitalizado y cuando lo preparan para la anestesia o para el día quirúrgico, le indican un ayuno, ¿no? Desde un día antes muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene en mente este patrón que es la prevención de la broncoaspiración. Porque durante la cirugía se pierden la función adecuada de la musculatura lisa, ¿no? En este caso, incluso de los esfínteres esofágico inferior. O sea, hay una relajación de la musculatura que va a hacer que la protección fisiológica, la protección normal de ciertos sitios, en este caso el estómago como bolsa, va a verse abierta hacia el esófago, regurgitación y broncoaspiración. Entonces es un tema que hay que tener muy, muy en cuenta. Entonces ustedes van a indicar ayunos, obviamente en pacientes programados para cirugía electiva. En pacientes de emergencia en el que urge extremadamente el ingreso a sala,
muchas veces tenemos que saltarnos este paso. Obviamente aumenta mucho más el riesgo de este tema del síndrome de Mendelssohn, eh, pero se toman otros cuidados, ¿no? Y se explica también a la familia sobre los riesgos. Y obviamente cuando un paciente entra por emergencia, el mismo familiar entiende que la mortalidad es mucho mayor. No es lo mismo como cuando dicen, oye, el paciente entró caminando solo para un retiro de material programado y pasan complicaciones o fallece, ¿no? Entonces, eso es porque no se ha hecho un adecuado manejo perioperatorio. Entonces, por ejemplo, esto es una catalogación clásica del ayuno preoperatorio. 2 horas antes de la cirugía puede ingerir agua, líquidos claros, ya té, jugo sin pulpa, a excepción de chicle, ¿no? También puede requerir 2 horas, ¿no? Entonces, si te dicen, ¿cuántas horas de ayuno tiene tu paciente que está entrando a sala? Ah, ya, ya, ya. Para sólidos tiene 8 horas, pero hace 2 horas tomó agua mineral, una pequeña cantidad, un vaso. Entonces todavía puede ser aceptable, ¿no? Porque estos tiempos sugeridos están relacionados con el tiempo que demora el estómago en vaciar distintos tipos de alimentos, ¿no? Desde líquidos hasta alimentos de distintas densidades o componentes en relación a grasas o proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, 4 horas en los pacientes pediátricos o lactantes debería de ser el ayuno para la leche materna, si un lactante, entonces mínimamente para un tema de anestesia o sometimiento a la anestesia debería de tener ayuno de 4 horas, 6 horas para fórmulas, leche en fórmulas, fórmula infantil, leche no humana y comidas muy ligeras, ¿no? Puede ser 6 horas. Y 8 horas sólidos pesados, ¿no? Comidas ricas en grasas o carnes que retrasan el vaciamiento gástrico. Es decir, doctor, me he comido un chicharrón, tu cirugía no es tan urgente, idealmente podríamos esperar hasta las 8 horas, ¿no? Aunque las guías recientes de ayuno preoperatorio están haciendo el punto de corte incluso para sólidos hasta las 6 horas, ¿no? Mínimamente. Y incluso están ya sugiriendo que esta ingesta antes de las 2 horas de agua mineral o un juguito, eh, antes que sea una posibilidad, lo ponen como sugerencia que sí se dé, ¿no? Porque el tema del ayuno también es un desencadenante para aspectos negativos fisiológicamente hablando, sobre todo el estrés que genera un ayuno prolongado y todo el cortisol que se pueda producir y efectos negativos en relación al soporte de la temperatura, al soporte a los efectos depresores de las drogas y al medio interno, ¿no? Y más aún si el paciente tiene patologías de la mucosa gástrica, ¿no? No debemos mantener un equilibrio en el tema de la ingesta de alimentos. El cumplimiento estricto de estos tiempos es el principal factor modificable para prevenir la neumonitis química. Entonces, acá, estimados futuros médicos, quizás ya internos o externos, el llamado a la conciencia de la importancia fisiopatológica del ayuno en un paciente quirúrgico. Muchas veces la ignorancia es atrevida, ¿no? He visto enfermeros u obstetras que muchas veces se dejan llevar por el momento de que, ya por la premura de que se opere su paciente para que no se suspenda, mienten y dicen, no, no ha comido nada, cuando en realidad el paciente ha comido por una mala indicación o porque no les han indicado adecuadamente. Entonces, esa mentira le puede costar la vida. Está muy relacionada con el tema ético, médico, y sobre todo con el conocimiento que ustedes tienen, no hacer eso, por favor. Ya, entonces, estos pacientes con estómago lleno, si es una emergencia, es decir, si obviamente urge la cirugía, tenemos una alternativa a los anestesiólogos, que es la inducción de secuencia rápida, ¿no? Cuando el paciente no cumple el ayuno o tiene factores de riesgo como trauma, obstrucción, que son llamados estómago lleno, como habíamos dicho, y se ejecuta la inducción de secuencia rápida para aislar la vía rápidamente.
Preoxigenamos, posicionamos adecuadamente. Acá levantar la cabecera, poner almohada, poner en una posición de Foley, aprovechando un poquito la gravedad. Puede ser un factor para que no haya un vaciamiento cuando se relaje el músculo. Preoxigenar para que no tengamos que ventilar a presión positiva al paciente. Cuando agarramos una máscara facial y ventilamos a presión positiva, a veces inflamos un poco más el estómago, el aire no siempre se va al pulmón, puede ir al estómago y por efecto de masa arrastrar más el vómito, ¿no? Entonces, preoxigenamos adecuadamente para que no haya necesidad de ventilación a presión positiva y para que no haya una desaturación durante la intubación endotraqueal. Y también hay un relajante muscular de acción ultra rápida que puede tener el efecto hasta en los 30 segundos próximos a la, a la administración, ¿no? Como es la succinilcolina. La inducción física, administración rápida de hipnótica y relajante muscular de acción ultra rápida, en este caso propofol y succinilcolina. Y también nos podemos apoyar de la maniobra de Selig, que es una presión cricoidea continua para ocluir el esófago, pero pasivamente contra las vértebras cervicales. Es decir, mecánicamente presionamos el cartílago cricoides hacia atrás, aplastando el esófago contra las vértebras cervicales. Entonces se elige este cartílago porque es el único cartílago completo, como anillo, ¿ya? Los demás cartílagos de la tráquea son como medias lunas, no cierran completamente y no tendrían esta utilidad de cerrar el esófago hacia atrás porque no tienen un anillo completo hacia atrás, ¿ya? Son cositas que estoy comentando ahorita. No quiero que este sea un monótono. Voy a hacer algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué entiende por síndrome de Mendelssohn? ¿Qué es la maniobra de Selig? Por ejemplo, ¿qué es una inducción de secuencia rápida? ¿Qué es un paciente con estómago lleno? Las cositas que estoy mencionando, espero que estén anotando o lo tengan en cuenta para que me respondan, ¿ya? Entonces acá, lo que les había dicho, ¿no? Preoxigenar adecuadamente porque hay que evitar ventilar a presión positiva, ¿ya? Antes de asegurar el tubo endotraqueal. ¿Para qué? Para no insuflar el estómago y provocar regurgitación. Ujú. Muy bien, entonces eso con respecto al ayuno, con respecto al síndrome de Mendelssohn, con respecto a la inducción de secuencia rápida. Y acá hay otra cosa que vamos a ubicar en la evaluación preanestésica, el riesgo inherente del paciente, la clasificación del estado físico ASA, posiblemente el resultado de toda nuestra evaluación preanestésica, de los antecedentes, la anamnesis, el examen físico, los estudios, eh, todo se va como que resumir en un número, ¿no? Una estratificación del estado físico denominado ASA, que significa Sociedad Americana de Anestesiología, ¿no? American Society of Anesthesiologists. Entonces, eso significa ASA. Entonces, esta sociedad ha hecho esta clasificación o estratificación tomando en cuenta el estado físico, fisiológico y sistémico del paciente, ¿no? En el momento de la evaluación preanestésica, ¿ya? Entonces, no va a incluir algunas características como la complejidad de la cirugía, por ejemplo. O sea, que la cirugía sea tan compleja no significa cómo estamos en el estado físico en ese momento. No incluye tampoco resultados de estudios de laboratorio específicos. Es decir, tiene anemia moderada, o sea, no significa que le voy a aumentar el ASA, sino el estado físico en el que se encuentre ese paciente y las comorbilidades que pueda estar presentando en ese momento, ¿ya? Entonces, la clasificación ASA se divide en ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4 y ASA 5. Entonces, ¿para qué nos interesa esta clasificación? Nos interesa para temas médico-legales y para hablar claro con los familiares del paciente y con el mismo paciente y mencionarle que está relacionado con riesgos de morbimortalidad. En este caso, el ASA 1 prácticamente
tiene menos que del 0.03% riesgo de mortalidad, ¿eh? A diferencia del ASA4, que ya tiene un 8%. O sea, de 10 personas que entran con ASA4, posiblemente uno pueda fallecer en el intraoperatorio o en el perioperatorio. Y obviamente el ASA5 tiene más, ¿no? Entonces, acá vamos a ver algunas partes del riesgo leve a moderado, o sea, este estado físico. Generalmente, gracias a Dios, usamos, nuestros pacientes principalmente son estos ASA1 y ASA2, ¿no? ASA1 es paciente completamente sano, tiene una mortalidad muy mínima. Por ejemplo, es un ASA2, un paciente sano, no fuma, o nulo o mínimo consumo de alcohol, o sea, no tiene comorbilidades y no tiene ni estilos de vida poco saludables. Infante de término mayor de 6 semanas a un año también. Y el ASA2 sería aquel paciente que sí tiene una enfermedad sistémica, puede ser leve, moderada, sin limitación funcional, su mortalidad es un poquito mayor. Y por ejemplo, los ejemplos clínicos, hábitos, por ejemplo, metabólico, es fumador, ya, entonces ya se convierte en ASA2, es bebedor social, como la mayoría de todos nosotros, ya deberíamos de ser ASA2 por este antecedente de ser bebedores. Algunos tienen obesidad grado 1, en este caso, índice de masa corporal de 30 a 40, de 1 a 2 sería, ¿no? De 30 a 35 1 y de 35 a 40 2. Tienen antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial bien controladas. Cuando están controladas estas comorbilidades o estas enfermedades sistémicas, entra en ASA2, ¿ya? Controladas, es decir, mis controles de presión arterial están dentro del parámetro, dentro de la meta, y me medico todos los días. Ajá. Tengo mi hemoglobina glicosilada en los últimos 2 meses, que está dentro de lo normal, estoy en metas y tengo mi tratamiento antidiabético, etc. Bien controlados. El respiratorio, que sea asmático pero esté controlado, ¿no? Síndrome de apnea obstructiva del sueño también, que leve o moderado, infección respiratoria aguda, te convierte en un ASA2. Algunos diagnósticos especiales como el embarazo normal, el solo hecho de ser el embarazo ya es un ASA2, COVID-19 positivo asintomático o de alta en más de 4 semanas es un ASA2. Entonces son ejemplos clásicos, pero de ASA2 hay que saber que es aquel paciente que está controlado, ¿ya? ASA3 ya similar al ASA2 tiene una enfermedad sistémica, pero ya no es leve a moderada, sino que es severa. Y para que sea severa posiblemente no está controlado, no tiene un tratamiento adecuado y hay una limitación funcional importante. Obviamente la mortalidad aumenta y estas pueden ser, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, que puedan estar más de 3 meses, ¿no?, de antigüedad, que pueda tener un marcapasos por alguna arritmia que pueda tener este paciente, una fracción de eyección más de 40, ya es un AC3 en las insuficiencias cardíacas, enfermedad renal crónica en diálisis regular también se convierte en un AC3. Unos trastornos metabólicos que puedan estar relacionados con AC3, obesidad mórbida, más de 40, índice de masa corporal, diabetes mellitus con insulina, afectación sistémica, también daño hepático, ¿no? La clasificación Child-Pugh-B ya es un AC3. Respiratorio, otros, EPOC, también el SAO severo, COVID-19 activo, ya sería un AC3. Entonces, son ejemplos típicos de los AC3 y ASA4. Hay enfermedad sistémica severa, que es una amenaza constante para la vida. Ya ASA4, miren la mortalidad 8%, porque ya de 10 uno se muere, ¿no? O sea, lo mismo que haya tenido un infarto o un accidente cerebrovascular, pero que está dentro de los menor de 3 meses. Mira, esto ya es un ASA4. Una fracción de eyección menos de 40%, o sea, un FEBI reducido, ¿no? Insuficiencia cardíaca con FEBI reducida.
o está exacerbada la insuficiencia cardíaca, o hay una disfunción valvular severa. Y si es multisistémico, paciente con sepsis, en shock, con coagulación intravascular diseminada, con síndrome de distrés respiratorio agudo, con enfermedad renal crónica terminal sin diálisis, daño hepático ya en tipo C. Entonces es un ASA 4, ¿no? Mucha más mortalidad. Entonces el ASA 5 ya es un paciente moribundo, cuya supervivencia es nula. La expectativa es de menos de 24 horas si no se realiza la cirugía. Y la mortalidad es de 34%. A este paciente, el familiar ya le dices, hay mucha posibilidad de que pueda salir de la cirugía, ¿no? Pueda morirse ahí en sala de operaciones, ¿ya? Entonces, ejemplos clínicos, aneurisma aórtico, abdominal o torácico roto, ¿ah? Se va a morir este paciente. Trauma masivo, politraumatizado severo, los accidentes de tránsito que llegan al hospital, los pacientes que llegaron de la manifestación que hubo el 15 de diciembre, me parece que del 2022, con la de Dina, vinieron politraumatizados, o los que vienen de las corridas de toros, ¿no? Quienes mandan, ¿no? Hemorragia intracraneal con efecto de masa, también isquemia intestinal con falla cardíaca, disfunción orgánica múltiple, requerimiento de ECMO. O sea, ya son situaciones severas, ¿no? Que, o sea, sí o sí tiene que entrar a sala o igual se va a morir en menos de 24 horas. Entonces, este es el estado más crítico donde puede entrar un paciente. Y el ACE6, ya este paciente es ahora que estamos haciendo con Procura en el hospital, que tiene un convenio, tenemos un comité Procura, que es el sistema de trasplantes de donantes y trasplantes de órganos, ¿no? Entonces, este paciente está declarado con muerte cerebral. Ese paciente que entra a sala prácticamente está muerto, tiene muerte cerebral, se le va a entrar posiblemente para la ablación de los órganos, para que se lo lleven a Lima, debidamente conservados, y luego prácticamente se le desconecta, ¿no? del ventilador, de la administración de oxígeno, de algunas drogas, para que ya deje de existir el paciente orgánicamente, ya que en realidad es un paciente ya declarado con muerte cerebral, ¿no? Ya su cerebro no sirve, pero extendemos su sobrevida o damos soporte vital a los órganos solo hasta que se realice la ablación o la exéresis de sus órganos para que lo done a otros pacientes, ¿no? Llámese corazón, riñón, ¿no? Córneas, o sea, tejidos que son donables. Ay, ¿qué pasó acá? Ya. Entonces, hay una evolución de la gravedad, cómo escalan las patologías en el sistema ASA. Una misma situación de un solo paciente puede convertirse en el tiempo en distintas ASAs, ¿no? Una condición de embarazo puede ser ASA 2 si el embarazo es normal, HTA gestacional bien controlada, pero ya sería ASA 3 si es preeclampsia moderada, ¿no? Si hay diabetes gestacional con insulina, ya sería ASA 4 si hay síndrome de HELP, cardiomiopatía, periparto, etc., ¿no? Entonces, sus morbimortalidades aumentan de acuerdo a la clasificación ASA. Condición por la obesidad, ya vimos, ¿no? 2, si es 30-40 más, ya sería 3. En COVID-19, si es positivo, asintomático, 2, pero si está activo, 3, ¿no? En condición de infarto, menos de 3 meses, un ASA 3. Dentro de los 3 meses, un ASA 4. Entonces, las mismas patologías pueden estar. Y acá nos faltó, también se puede poner acá en este cuadro, las enfermedades sistémicas que están controladas y las que están descontroladas, ¿no? Clásicos ejemplos, diabetes mellitus y hipertensión arterial, que controladas estarían en ASA2 y en ASA3 las no controladas. Y para terminar el tema de la clasificación ASA, todos esta estratificación que le hemos puesto, va a ser así siempre y cuando se programe como una cirugía electiva. Es decir, oye, hoy día le traje la historia de este paciente, mañana lo vamos a operar, ¿ya? Prográmalo a las 8 de la mañana. Ok, o sea, estamos planificando la cirugía. En el caso en el que sea una emergencia, es decir, no hay tiempo para más, incluso hay cirugías que entran como ley de emergencia, inmediatamente se activa la clave y
tiene que ir corriendo hacia la de operaciones. Esta morbilidad o morbimortalidad de cada asa, al agregársele la E de emergencia, se va a multiplicar por 3. Es decir, si en asa 3 era 1.2% la mortalidad, ahora por entrar como emergencia va a ser 3.6%. ¿Ya? Entonces, la ecuación de riesgo preanestésico es primero la clasificación ASA, vemos el estado físico, evaluamos la parte fisiológica básica. Luego verificamos si es una emergencia, luego de haber clasificado, y lo multiplicamos por 3 la mortalidad. Luego vemos el estado del examen físico, ¿no? Incluyendo la vía aérea, ¿no? Si tiene un ayuno adecuado o si estamos frente a un estado estómago lleno. Entonces, a todo esto se suma un alto riesgo de síndrome de Mendelssohn. Entonces, ahí vamos a valorar ante qué situación anestésica nos encontramos, ¿no? Vamos a ver el resultado de la estrategia anestésica, considerando ayuno versus inducción de secuencia rápida, monitorización invasiva versus no invasiva y manejo postoperatorio, si va a quedarse a hospitalización ese paciente o hay que trasladarlo a UCI. Entonces, todo esto corre a cargo de la práctica anestésica, ¿no? Por ejemplo, acá algunos casitos, ¿no? Varón de 16 años con colecistectomía laparoscópica electiva, es una cirugía electiva. Última ingesta de alimentos, ha sido alimentos sólidos. Acá dice la pregunta, ¿cuáles son las horas de ayuno preoperatorio indicadas? Entonces, obviamente, la respuesta va a ser 8 horas para los sólidos, ¿no? Pesados, que retrasan el vaciamiento. Acá, mujer de 44 años, hipotiroidismo no controlado, una enfermedad sistémica no controlada, baja adherencia al tratamiento, al parecer tampoco tiene un tratamiento adecuado, por eso no lo controla. ¿Cuál sería la clasificación ASA más cercana? Ya, en las sistémicas controladas eran 2, ¿no? Y en las no controladas 3. Entonces, no compensado, no controlado. Varón de 56 años, HTA controlada, procedimiento, cirugía de emergencia por apendicitis aguda no complicada. Ajá. Clasificación ASA y riesgo de mortalidad. Ya. Acá, como es controlada, sería 2, ¿no? Pero es una apendicitis. Entonces, las apendicitis sí entran como emergencia. Entonces, sería una 2E. Entonces, el 0.2 se convierte en 0.6 porque lo multiplicas por 3. Entonces, ese sería más o menos el resultado. Entonces, el criterio de suspensión, paciente programado más ASA 1 más laboratorios normales más quirófano disponible, pero no tiene ayuno, en el caso de una cirugía electiva, se suspende, ¿ya? Se suspende, el ayuno es indispensable. El riesgo de neumonitis química supera la necesidad quirúrgica electiva, la anestesia segura exige la disciplina de decir no. O sea, no es que el anestesiólogo no quiere trabajar, sino quiere garantizar la seguridad del paciente. Bien, ¿cómo están? Esos nombres me parecen conocidos. Acá está, a ver, Pamela, que fue mi delegada. ¿Cómo estás, Pamelita? Doctor, buenas tardes. Ustedes han hecho pues farmacología conmigo hace 2 años, ¿puede ser? Sí, doctor. Muy bien, qué bien. Entonces creo que nos conocemos con la mayoría de ustedes. A ver, vamos a hacer un par de preguntitas sencillas. Ajá, acá está Danielita también. Emedin, hola Emedin, ¿cómo estás? Nuestra reina. A ver, ¿quiénes más están? Buenas tardes. Hola, Yosmel también, claro, Yosmel que trabajó con Pamelita. Muy bien, ¿no? Estamos en familia acá. Muchas veces tengo que siempre conocer Lisette Calle también. Sí, creo que conozco a todos. Loida. Ajá. A ver, algún nombre que no conozco mucho. Mira, coincidentemente a Jonathan no me recuerdo tan bien, al que es delegado de ahora. Supongo que también pasó conmigo en farmacología. Sí, doctor. A ver, ¿quién es Johnny Jordi Flores? Bien. Presente, doctor. Buenas tardes.
Y Oli, ¿qué tal? Coméntanos, ¿qué entendiste sobre el síndrome de Mendelssohn y su importancia en la práctica de la anestesia? Bueno, el síndrome de Mendelssohn como dices, se da generalmente en personas que han comido, ¿no? Y cuando se les aplica la anestesia, puede ocurrir una broncoaspiración. Y es por eso la importancia, ¿no? De saber, digamos, eh, hace cuánto tiempo de ayuno tiene la persona según lo que ha comido, ¿no? Se mencionaba que si es ¿no? La regla del 2 4 6 y 8, que si solo ha bebido líquidos, después de 2 horas se puede hacer una cirugía, o sea, se puede aplicar anestesia. Si ha tomado leche materna, un niño ha tomado leche materna, después de 4 horas ya se podría hacer, ¿no? La aplicación de anestesia. Y para 6 horas si ha comido, no, si ha fórmulas, claro, si ha ingerido fórmulas o algo más ligero, ¿no? Comidas ligeras. Y si es el 8 horas ya era para comidas, algo sólido, carnes o comidas grasosas, doctor. Muy bien, Jordi, muchas gracias. Entonces, el síndrome de Mendelssohn, me acuerdo que fue pregunta de examen el año pasado, apréndanselo bien, ¿no? O síndrome de broncoaspiración, ¿no? Hay que evitar la neumonitis química. Recuerden que toda la vía respiratoria después de las cuerdas vocales es, es es una cavidad bastante estéril que tiene este, su pH propio, ¿no? Sus mucosas propias, y una contaminación de este tipo con un pH ácido genera neumonitis química que prácticamente complica mucho más al paciente, ¿no? Con una insuficiencia respiratoria, con una neumonía, que así eso se suma a otros aspectos de comorbilidades, como en el casito que hemos visto, un paciente de 85 años, muy difícil que salga de esa situación del ventilador y posiblemente fallezca. Entonces, la importancia. A ver, Jordi, dame un número, cualquiera. 2. Delegado Jonathan, a los estudiantes que me están respondiendo bien, por favor, anótalos. Vamos a sugerir el apoyo con un punto cuando hagamos las evaluaciones de esta segunda parte del curso, ¿ya? De acuerdo, doctor. Ok, y los que me responden mal, también vamos a bajando un puntito por ahí. 2, has dicho. A ver, Alberto Daniel de La Paz, ¿puede ser? Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué nos puedes comentar de la clasificación ASA que se realiza en la evaluación para anestesia? Bien, doctor. La clasificación de ASA usted nos había mencionado pues que es una estratificación global que va a depender pues del estado fisiológico y sistémico del paciente, en el cual pues nosotros dividíamos ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, hasta ASA 6. Entonces cada de uno tenía pues una característica particular. Por ejemplo, el ASA 1 pues era en el cual el paciente estaba completamente sano. En el ASA 2 había mencionado pues que pues el paciente tiene una enfermedad pero está controlada. Eso era el ASA 2, mientras que el ASA 3 ya el paciente pues tenía una enfermedad sistémica ya un poco severa. Como uno de los ejemplos aquí lo que noté es pues que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y su FEBI está más de 40%, o que tiene una enfermedad renal crónica, pero sí está recibiendo diálisis. En la ASA 4, el paciente como tal ya tiene una enfermedad, una enfermedad más, básicamente pues más sistémica, en el cual pues tiene un FEBI menos de 40 o una enfermedad renal crónica ya terminal y que no está recibiendo diálisis. En el ASA 5, pues el paciente ya estaba un poco, bueno, ya estaba básicamente moribundo ya, que las expectativas eran bajas y que hasta en plena cirugía podría fallecer. Y el ASA 6, pues el paciente ya era declarado básicamente con muerte cerebral, doctor, y los objetivos básicamente eran pues para la donación de órganos nada más. O sea, el soporte para que se le pueda realizar la donación de órganos.
Y en el ASA 5 usted nos mencionaba pues que generalmente son los pacientes que llegan politraumatizados o los que llegan pues de las corridas de toros y todo ello, doctor. Muchas gracias, Daniel. Muy buena respuesta. También vamos a darle su puntito. Solo agregar que también hay que recordar que si el paciente es de emergencia, le aumentamos a esa catalogación de ASA, digamos 2, le agregamos al costadito una E mayúscula para que se sepa que es de emergencia y su mortalidad se relaciona con, aumenta 3 veces más de lo que habíamos catalogado inicialmente, ¿no? Bien, está bien, muy bien. Entonces, para terminar nuestra actividad, esta segunda parte, vamos a seguir viendo un poco más de lo que es la evaluación. Para terminar la evaluación preanestésica, también vemos el riesgo quirúrgico cardiovascular, ¿no? Que es uno de los exámenes importantes para operar a un paciente, ¿no? ¿Me escuchan, no, chicos? ¿Escuchan? ¿Por ahí? Sí se escucha, doctor. Y entonces, para operar a un paciente, digamos, por la ruta clásica, ¿no? Tradicional, que es una cirugía electiva, ¿no? Una hernia inguinal, por ejemplo, ¿no? Está programada para una hernioplastia, va a los consultorios de las distintas especialidades, cirugía, anestesiología, medicina interna, cardiología, para que se prepare, ¿no? Entonces, cuando ya tiene todo, ya está decidida la cirugía, ya tiene todos sus exámenes prequirúrgicos, entonces se debe realizar un examen de riesgo quirúrgico cardiovascular, relacionado sobre todo a la función cardiovascular, tomándose en cuenta que el 90% de los anestésicos o de las drogas que se utilizan para la administración de la anestesia son cardiodepresores, ¿ya? Son cardiodepresores, deprimen obviamente el sistema nervioso central, deprimen la función respiratoria y deprimen la función cardiovascular. Entonces, trabaja con varias escalas se utilizan, pero uno de los que más se utiliza, y he visto que se utiliza en nuestro hospital, y ustedes como médicos, ya sea como internos o como médicos generales, en algún momento lo van a hacer, les van a decir, oye, vaya haciendo este riesgo quirúrgico. Entonces van a utilizar este índice de Goldman, tomando en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, hay que puntuar en dependencia si el paciente tiene edad mayor de 70 años. Vamos a ponerle ahí 5 puntos, ¿no? Si tiene accidentes de infarto agudo de miocardio en los 6 meses previos, le vamos a poner 10 puntos. Si hay un tercer tono o presión venosa yugular elevada, entonces posiblemente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? Esto le va a sumar 11 puntos. Hay una estenosis aórtica significativa, le vas a poner 3 puntos acá. Vamos a también tomar en cuenta el EKG, si el ritmo no sinusal o hay extrasistolia supraventricular en el último electrocardiograma, vas a ponerle 7 puntos, ¿no? Más de 5 extrasístoles supraventriculares en cualquier EKG de oxígeno está en menos de 60 o la presión de CO2 está más de 55, también va a sumar 3 puntos. Si el potasio está más de 3 o el bicarbonato menos de 20, también suma 3 puntos. La creatinina más de 3 puntos. Signos de hepatopatía crónica, 3 puntos. Y encamado por causa no cardíaca por algún motivo, ¿no? Que también le vas a sumar 3 puntos, ¿ya? Si hay, dependiendo de la intervención quirúrgica que se está planificando, si hay que abrir cavidad peritoneal o intratorácica o aórtica, eso le va a aumentar de 3 puntos. Y si la cirugía es programada de manera de emergencia, se le suma 4 puntos. Entonces, son aspectos que hay que tomarlo en cuenta según el índice de Goldman.
algunos hospitales y ya lo han puesto solo para marcar nada más cada uno de estos aspectos, porque recordarse todo también a veces es un poquito con tantas cosas, tantos pacientes, entonces ya se llena nomás como una escala, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos esta puntuación? Para clasificar en 4 grupos de riesgo cardiovascular, ¿no? Clase 1, 2, 3 y 4. Depende de cuántos puntos has obtenido, ¿no? Entonces, de 0 a 5 es el 1, 6 a 2 el 2, el 3 de 13 a 25 y el 4 mayor de 25, sumando todo este puntaje que le has puesto. ¿Para qué es importante eso, doctor? Similar al riesgo ASA que hemos hecho, ¿no? Cada puntuación y cada clasificación va a estar con un porcentaje de mortalidad. Entonces, la evaluación o la historia clínica, al ser un documento médico legal, también nos sirve para explicar al familiar, al paciente, sobre estos riesgos. Entonces, para fines de examen, solo aprenderse el índice de Goldman, en este caso. Por ejemplo, acá paciente varón de 74 años con antecedentes de HTA controlada y antecedentes de laparotomía exploratoria por trauma abdominal por herida de arma de fuego. A la exploración física presenta 6 extrasístoles ventriculares por minuto e ingresa con diagnóstico de obstrucción intestinal. Se programa como cirugía de emergencia y te dice, realice el riesgo quirúrgico cardiovascular, ¿no? Hay una práctica sana, ¿no?, de algunos colegas que ven al paciente, ¿no?, si habla, si está orientado, sí. O sea, incluso lo escanean con una mirada y le ponen 2 o 1, ¿no? Entonces no están utilizando adecuadamente un índice, ¿no? Si tienes un índice distinto al Goldman, enhorabuena, ¿no? También evalúalo. Pero no lo hagas como que por tanteo, ¿no? Eso no, como que no encaja con una práctica clínica científica adecuada y la información no tiene utilidad, ¿no? Entonces acá vamos a ver, el primer criterio sería, por ahí me ayudan a contar, por favor, más de 70 años, tiene 74, acá ya hay 5 puntos. ¿Qué más dice? Con antecedentes de hipertensión arterial controlada, ¿ya? Y antecedentes de laparotomía exploratoria por trauma abdominal por herida de arma de fuego. Tiene antecedente quirúrgico, ¿no? A la exploración física presenta 6 extrasístoles ventriculares por minuto. Ajá. Infarto, no menciona. Distensión yugular, no. Estenosis aórtica, ritmo no sinusal. Más de 5 extrasístoles, esto lo mencionan, ¿no? Claro, 6 extrasístoles. Acá ya van 7 y 5, 12. Ingresa con diagnóstico de obstrucción intestinal. El tipo de cirugía van a entrar a cavidad intraperitoneal, serían 3, por ahí sería ya 15, y se programa como una cirugía de emergencia. Una cirugía de emergencia sería 4 más 15 más 4, 19, ¿no? Si por ahí se me pasó algo, también me dicen, por favor. Entonces, sería un ASA con 19 puntos, sería un ASA 3, ¿ah? Paciente que aparentemente podrían haberle puesto fácilmente una clasificación de RQ2, en realidad correspondería a un 3, ¿ya? Esa es la manera correcta en la que deben orientarse siempre para hacer un RQ, que posiblemente lo va a hacer el médico cardiólogo o el médico internista, pero en algún momento, por ejemplo, he trabajado en periferia, en San Miguel, en San Francisco, en Sibia. Entonces, en estos nuestros hospitales de apoyo, incluso en el Hospital Nazareno mismo, que el médico general está realizando los riesgos quirúrgicos. He visto que en el mismo hospital regional algunas veces se le deja al interno para que pueda hacer esta práctica, ¿no? Entonces, si se va a dar responsabilidades, que se haga con una base adecuada, ¿no? Entonces, otro de los objetivos de la evaluación preanestésica, después de haber también visto el riesgo quirúrgico cardiovascular, que lo tenemos en la historia, es el consentimiento informado, ¿no? Hay que informar adecuadamente al paciente qué es, cómo se realiza y para qué sirve, ¿no? Riesgos del procedimiento, ya sean de la anestesia, como también de la cirugía. Muchas veces preguntas al paciente que está llegando a hacer operaciones de emergencia, que se le va a hacer apendicectomía, y no tenemos esa comunicación
adecuada con sus pacientes, sobre todo que provienen de las zonas rurales. Uno le pregunta, ¿de qué te van a operar? Y no te entiende. Y le preguntas en quechua y recién te dicen que no saben, ¿no? Que no le han explicado adecuadamente. Posiblemente les han explicado a la familia, ¿no? Pero el mismo paciente a veces desconoce. Entonces, hay que comunicarnos bien y ver las formas o los métodos donde podemos comunicarnos adecuadamente. Los riesgos son personalizados y hay que explicar al paciente. No es lo mismo un paciente de 42 años que entra sano, hasta 1, hasta 2, a uno que entra con una hipertensión de larga data, sin controlarse y con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, sus riesgos personalizados hay que informarle. Firman paciente, representante legal, médico. También pueden, además de haber firmado el consentimiento informado, pueden firmar su revocación de consentimiento. ¿Ya? Entonces, indispensable este tema. Entonces, y para terminar esta parte de la generalidad, según ese sílabus que me ha mandado el delegado, se habla un poco ahora de anestesia general. La próxima semana creo que se habla de anestesia también general, específicamente endovenosa. Se habla de relajantes musculares. Entonces, ahora vamos a hablar a grandes rasgos de la anestesia general. Como su nombre dice, anestesia general, ¿no? Parte de catalogar las modalidades de la anestesia en una anestesia general, anestesia regional, anestesia local. O sea, más o menos considerando qué partes del cuerpo es que va a abarcar este cortocircuito, ¿no? Esta pérdida de la sensibilidad. Entonces, cuando es una anestesia local, va a ser, como el nombre dice, local, donde se ha inyectado o ha infiltrado el anestésico, ¿no? Anestesia regional va a hablar de una región del cuerpo, un miembro superior, ambos miembros inferiores por debajo del ombligo, ¿no? Muchas veces relacionado con bloqueo de plexos, anestesia regional raquídea, anestesia peridural. En este caso, la anestesia general es el abordaje completo del cuerpo, ¿no? Desde entrar en una inconsciencia, una amnesia, una hipnosis del paciente, hasta reducir la sensibilidad a cero, el paciente no siente nada, y relajar todos los músculos, ¿no? Por eso, los 3 pilares de la anestesia general son la inconsciencia, que está relacionado con la hipnosis, por ende con las drogas hipnóticas que nosotros utilizamos, la amnesia, que es el olvido, es decir, no te acuerdas de nada de lo que pasa, sobre todo relacionado con las benzodiazepinas que usamos también como parte de las drogas de inducción, la sensibilidad con drogas de mantenimiento, de analgesia y anestesia. Un ratito chicos. Acá usamos los opioides potentes como el fentanil, el remifentanil y para analgésicos, la morfina, ¿no? Bastante utilizado. Y para relajar los músculos y crear un campo operatorio adecuado para que no haya tensión, por ejemplo, a nivel intraabdominal, usamos relajantes musculares, ¿no? Despolarizantes, no despolarizantes. Hablamos pues de la succinilcolina que hemos visto en la inducción de secuencia rápida, como relajantes musculares no despolarizantes, que también lo vamos a ver en su momento, ¿no? Entonces, la anestesia general es un estado transitorio irreversible de depresión del sistema nervioso central, inducido farmacológicamente para la realización de procedimientos quirúrgicos, diagnósticos o intervencionistas, ¿ya? Entonces, esa es la anestesia general y esos son sus pilares. Entonces, es una técnica más frecuentemente utilizada, sobre todo para cirugías complejas o en dependencia de la ubicación de la cirugía y según las guías de Estados Unidos, para todo paciente para todo paciente menor de 12 años es indispensable la anestesia general, ¿no?
y cuando son mayores ya algunas otras modalidades en dependencia de la necesidad. Precisa soporte respiratorio debido a la depresión respiratoria y abolición de reflejos de protección de la vía aérea. Claro, por eso una anestesia general siempre va acompañada del soporte de la vía aérea. Hay que agarrar la vía aérea, protegerlo en primer lugar de la regurgitación, de las secreciones de la vía aérea, proteger la tráquea, los pulmones y obviamente como se está utilizando relajantes musculares, hay que reemplazar el trabajo ventilatorio de los músculos respiratorios con un ventilador mecánico. Entonces, por eso nuestra máquina de anestesia incluye un ventilador mecánico, ¿no? Para programarle una ventilación adecuada y se mantenga la homeostasis. Entonces, hay tipos de anestesia general, ¿no? Esa anestesia general se puede conseguir con anestesia inhalatoria, con anestesia endovenosa y anestesia balanceada también. Entonces, esta va a ser la pregunta del final de la clase a un estudiante, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de anestesia general y cuál sería la diferencia principal, ¿no? Esto ustedes como estudiantes de medicina es importante que lo sepan, porque no solo es ver, o sea, el paciente independientemente con su problema quirúrgico, ¿no? Sino qué noxa más se va a sumar cuando entra a un quirófano y cómo sumarse a esos riesgos como también un médico cirujano, ¿no? Entonces, acá la inhalatoria, que es una de las modalidades de la anestesia general, se dice así porque la vía de administración del fármaco, en este caso la droga anestésica, va por la vía inhalatoria. Habíamos dicho que ya lo hemos intubado a este paciente, que le hemos conectado a un ventilador, pero por esa misma ruta pulmonar, aparte de dar gases como el oxígeno, también vamos a dar gases, en este caso halogenados, como el sevoflurano, el desflurano, el isoflurano, para que se absorban por esta ruta inhalatoria, así como se absorben el salbutamol, por ejemplo, ¿no? Y van a tener efecto anestésico, ¿ya? Inhalatoria porque las drogas se administran por la vía inhalatoria y son gases halogenados. Acá en Ayacucho, en nuestro hospital, sobre todo usamos el sevoflurano, es el vaporizador que contamos. También tenemos vaporizador para isoflurano, pero no lo utilizamos. No utilizamos el desflurano ni el isoflurano, sino el sevoflurano. Esta técnica está reservada exclusivamente para cirugías de muy corta duración en niños pequeños y lactantes. Bueno, no está reservada. Esto es una información que sale de este manual, ¿no? Que hay que modificar, ¿no? No creo que lo haya hecho un anestesiólogo. Como les explicaba al principio, la gama de indicaciones de la anestesia inhalatoria son mucho mayores, solo que únicamente inhalatoria pueden ser de mayor predisposición para este grupo de pacientes, ¿no? En otros pacientes estamos prefiriendo el Kiva o la balanceada, que ahorita vamos a explicar, pero no significa que sea exclusivo, esa palabra exclusivo, ¿no? Acá tenemos un anestesiólogo haciendo una inducción por vía inhalatoria también. Acá ven una máquina de anestesia con sus monitores, con su ventilador, con su monitor de la ventilación mecánica, con su vaporizador, graduando el tipo de anestésico que se va a administrar por esta ruta. Entonces, más o menos este es el panorama que ustedes van a ver cuando vayan a sala de operaciones. En la cabecera del paciente siempre el anestesiólogo monitorizando y manejando ese tema de la protección de la vía aérea y la administración de la anestesia y el tema de la homeostasis, ¿no? Entonces acá en la máquina de anestesia son elementos básicos, el vaporizador, que es la fuente del anestésico local, que genera un tema de calor para que se vaya ingresando ciertas cantidades de anestésico a esta ruta de administración por el corrugado, ¿no? Hay un ventilador mecánico, como hemos visto, hay flujómetros porque hay que ver flujos de oxígeno, flujos de aire, flujos del mismo gas anestésico. Hay manómetros que nos miden las presiones de oxígeno con la que contamos, o incluso las presiones que se están generando a nivel intrapulmonar durante la ventilación mecánica.
el caníster, los monitores del caníster, ¿no? Está relacionado también con, con el ventilador mecánico, la calzonada, que es el que atrapa el CO2 que se expira en cada ventilación, ¿no? Y los monitores. Entonces, eso es toda una gama de un aparataje de la máquina de anestesia con la que trabaja el anestesiólogo, ¿no? Entonces, acá vemos la anestesia endovenosa, ¿no? También es una anestesia general, ¿no? Se utiliza exclusivamente fármacos anestésicos intravenosos. Entonces acá también la diferencia es la vía de administración. Es decir, en TIVA, en la anestesia total endovenosa o intravenosa en inglés, ya no vamos a utilizar el sevoflurano. Es cierto, el paciente puede que esté intubado, puede que esté ingresando gases por el tubo endotraqueal a partir de la máquina, pero va a ser solo oxígeno. No va a ingresar gases anestésicos. Entonces, los anestésicos van a ingresar en este caso por la vena, o sea, por la vía intravenosa, ¿no? Por la inducción y el mantenimiento por medio de bombas de infusión. Claro, ahí usamos bombas de infusión que van a dar de acuerdo. Hay bombas que tienen incluidas sistemas TCI, o sea, ya están computarizados, son softwares que tienen modelos farmacocinéticos de cada droga incorporados, como del remifentanil, por ejemplo. Ya sabe qué cantidad de droga dar en los primeros 5 minutos, en los 10 minutos, en la media hora, las 2 horas, porque ya se han hecho estudios y modelos farmacocinéticos tomando en cuenta todos los factores farmacocinéticos que hemos visto en farmacología, ¿no? Como es el tiempo de vida media, cómo es el metabolismo que tiene, la distribución que tiene, el tiempo de eliminación. Entonces, tomando todo en cuenta todos esos estudios, estas bombas ya saben qué droga administrar para que se mantenga en equilibrio las concentraciones plasmáticas y las concentraciones en sitio efecto de la droga. ¿Para qué? Para mantener un nivel o un grado de profundidad anestésica adecuada, ni muy superficial ni muy profunda. Entonces acá utilizamos, por ejemplo, como drogas hipnóticas, la que van a mantenerle dormidas al paciente, el propofol; como anestésico, la que va a mantenerle sin dolor al paciente, analgésicos opioides, fentanil, remifentanil; y como relajantes musculares, rocurón y obecurón. Entonces, todas van a ser administradas por vía endovenosa. Precisa de fármacos de vida media corta que consigan niveles plasmáticos constantes y rápida eliminación. ¿Para qué? Para que el despertar luego de la cirugía también sea controlada y predecida. Entonces, la balanceada, la anestesia general balanceada, ya va a ser la combinación de las dos anteriores. Es decir, vas a administrar fármacos inhalados, por ejemplo, que van a tener efecto hipnótico. Por ejemplo, el Ceborán tiene efecto hipnótico, tiene efecto analgésico, anestésico y también tiene efecto relajante muscular, ¿ya? Por eso es que únicamente se puede usar ese para cubrir todos los pilares. Y los fármacos endovenosos, cada uno con sus funciones, ¿no? ¿Y por qué, doctor, vas a combinar ambos, no? Pueden preguntarse. Porque recuerden que las dosis y las cantidades de fármacos, mientras mayores dosis o cercanas a las dosis máximas se administran, están relacionadas más a sus efectos adversos, ¿no? En este caso, cardiodepresores, vasodilatadores, ¿no? Hipotensores, o incluso a nivel cerebral pueden causar mayor daño cerebral, ¿no? Hay algunos estudios en ratones que ya se han creado teorías de que los anestésicos inhalatorios causan apoptosis en las neuronas y que después de someterse a una anestesia inhalatoria, anestesia general, además de que hay riesgos por ciertas complicaciones, una intubación difícil, etcétera, por fallos mecánicos, por fallos de la persona, pueden al paciente a tiempos de hipoxemia, que es una causa común de complicaciones cerebrales. También el manejo inadecuado de estas drogas pueden hacer que haya de neuronas en su función y pueden causar muerte neuronal. Un paciente sometido a anestesia general puede despertar tal cual. Ah, hola, que sí, ya me operé, ya. O sea, él despierta normal, sabe quién es, sabe qué día es, sabe dónde trabaja, y si es médico, sabe realizar sus funciones
tiene muy buena memoria, o sea, se olvida más fácil de las cosas. Antes escribía, por ejemplo, un escritor poemas o libros, o sea, tenía una creatividad y actualmente ya no pierde, o sea, se generan pérdida del aprendizaje, pérdida de la memoria, trastornos neurológicos, ¿no? Que se ven no directamente, pero evaluándolo se puede deducir en lesiones neuronales. Entonces, por eso la importancia de la monitorización y el uso adecuado de fármacos. Entonces, esos tres tipos principalmente de anestesia general. Para terminar esta clase, vamos a recordar que los momentos de la anestesia general son la inducción, como habíamos comentado ya, el inicio, o sea, cómo vamos a entrar a la anestesia general, el mantenimiento, que es todo lo que dura el paciente anestesiado durante la cirugía, y el despertar, ¿no? Entonces, la inducción y el despertar son momentos en el que no se está realizando el procedimiento quirúrgico. Son propios del anestesiólogo y durante el mantenimiento se realiza el procedimiento quirúrgico. Inducción, generalmente con fármacos intravenosos, así no lo mantengas solo con inhalatorio, vas a inducir con fármacos intravenosos generalmente. Puede también ser inhalatorio puro, entonces la hipnosis se hace con propofol, ya lo habíamos visto. Si hay inestabilidad hemodinámica, etomidato, la analgesia con opioides, ¿ya? Fentanil, porque la intubación endotraqueal es uno de los procedimientos que más duele. Meter un fierro ahí en la boca, en la laringe, zonas bastante sensibles duele y hay que darle una buena analgesia, ¿ya? Entonces, papel decisivo en la inducción es controlar la permeabilidad de la vía aérea. Hay pacientes con vía aérea difícil. Intubar a un paciente gestante con senos, con mamas grandes, con grasa acumulada en el cuello, con toda la laringe y la boca edematosa y con muy poca reserva, además de la preoxigenación de oxígeno, es muy difícil y puede haber complicaciones. Entonces, la inducción termina con este logro de manejar la vía aérea, ¿no? Intubar al paciente. Entonces, también manejar con mascarilla facial, máscara laringea o tubo endotraqueal. Entonces, si intubación orotraqueal, ventilable, ya está ventilable, lo hace intubado, se mete relajante y laringoscopía. Entonces, esta inducción de secuencia rápida lo hacemos en pacientes con estómago lleno, embarazadas, obstrucción intestinal, hematemesis, ya hemos visto eso. Hay diferencias principales, sobre todo en pacientes con ayuno únicamente hipnótico, se preoxigena, no se ventila a presión positiva, se usa relajantes musculares de acción corta, lo habíamos mencionado ya, y el fin único es para manejar la intubación orotraqueal. El mantenimiento, hay que evitar un despertar intraoperatorio o una excesiva profundidad anestésica, es decir, hay que mantener toda la cirugía durante un equilibrio de la hipnosis, de la analgesia y de la relajación muscular. Para lograr esto, los anestesiólogos en sala de operaciones contamos con monitores, por ejemplo, de actividad electroencefalográfica, que debe estar dentro de un rango adecuado para saber que está funcionando adecuadamente el cerebro, que no lo estamos deprimiendo demasiado o que ya nos está despertando. Un electroencefalograma te da todos esos estados de profundidad neurológica. Entonces, una forma es el BIS, hay el SETline, ¿no? Para ver eso. El tren de 4 también es para ver la relajación muscular y para agregar dosis o mantenerlo adecuadamente relajado. Y obviamente un monitoreo hemodinámico, ¿no? Para ver el dolor, podemos ver que no haya taquicardia, que no haya hipertensión, ¿no? Que el paciente esté en equilibrio. Da igual, usamos para el mantenimiento opioides, relajantes musculares, hipnóticos. Y obviamente hay que manejar el ventilador, que puede ser espontánea o controlada, ¿no? Oxígeno según requerimientos del paciente, procurar menor FiO2. O sea, con que sature más de 90 incluso, está ya bien, ¿no? Y hay que tratar de utilizar los FiO2 más bajos posibles, ¿no? Y el despertar para finalizar la anestesia general, estado de inconsciencia a estado de conciencia.
¿no? Hay que recuperar los reflejos de protección de la vía aérea, o sea que el paciente vuelva a toser, vuelva a deglutir, disminución y suspensión de drogas, hipnosis, relajación y temperatura adecuada, ¿no? Hay que abrigar, hay que volver a un estado de normotermia, hay que extubar a ese paciente. Es un momento crítico porque en ese momento se pueden aspirar. Una extubación inadecuada puede haber un laringoespasmo, broncoespasmo bastante frecuente en pacientes pediátricos que mandan al paciente a UCI, ¿no? Si hay inestabilidad hemodinámica. Extubación en paciente dormido y despierto son conceptos que usamos en dependencia de cada tipo de paciente. Muy bien. Chicos, ¿están ahí? ¿Quién se durmió por ahí? Oigo un ronquido. ¿Eh? Hola, ¿me escuchan? Ajá, Loida. Bien, parece que mi internet está un poco mal, ¿o no? Hola, ¿me logra escuchar a alguien? Doctor, sí se le escucha. Ah, sí se me escucha. Ya. A ver, para terminar nuestra actividad, un voluntario, por favor. Ajá, Jorge Luis Gutiérrez. Muy bien, Jorge Luis. Entonces, Jorge Buenas Luis, tardes. eh, ¿qué modalidades de anestesia general hemos visto en esta segunda parte de la clase? Mm, mm, Ya, doctor, hemos tenido en cuenta en este caso los tipos inhalatorios, los endovenosos y los balanceados. Ajá, ¿cuáles serían ¿Se las escucha? diferencias principales? Ya, una de las diferencias que se puede considerar es, por ejemplo, sería la vía de administración, en que normalmente vamos a tener como tal a la parte inhalatoria, que por ejemplo se puede utilizar salbutamol, cero, cerofibrino, y que como mencionaba, o bueno, como mencionaba la cita, supuestamente se hacía de reserva solamente para, para pacientes, ¿cómo se- para pacientes niños o específicos, ¿no? Pero del cual su utilidad más bien es más amplia. Luego la parte endovenosa, que normalmente en este caso se utilizan anestésicos intravenosos, para la inducción más que nada y mantenimiento a través de sistemas, en este caso como bombas de infusión, que tienden a tener como base modelos farmacocinéticos, ¿no? Considerando el tiempo de vida del fármaco, su metabolismo, su eliminación. Por ejemplo, se podría utilizar el propofol, el fentanilo, entre otros. Más que nada nos va a ayudar a precisar de cada fármaco la vida media, ¿no? Y más que nada también evitar la, los efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, en la parte inhalatoria sería la apoptosis neuronal o, por ejemplo, en cardiodepresores, ¿no? Evitar esos efectos adversos, obviamente con la dosis máxima, ¿no? Luego tenemos la parte balanceada, que es la combinación de ambos. Sería la combinación de los fármacos inhalados, que normalmente va a tener efectos hipnóticos, y los fármacos endovenosos, como opioides y relajantes musculares. Que normalmente, como decía, más que nada es para la parte de cubrir todo, ¿no? No sería, doctor. Gracias, Jorge. Está bien, hay que darle ese puntito a Jorge. Agregar nada más que en la parte de la balanceada. O sea, cada tipo de anestesia, ya sea inhalatoria pura o endovenosa pura, tiene algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, para pacientes neurolíticos que necesitamos neuroprotección, se está prefiriendo el TIVA, ¿no? Para pacientes sépticos, chocados, ¿no? Que no queremos que se deprima más un paciente en shock, usamos TIVA, por ejemplo, ¿no? Más que las inhalatorias. En pacientes pediátricos utilizamos más inhalatorias. En pacientes con antecedentes de hipertermia maligna, por ejemplo,
tratamos de evitar algunas drogas y podemos utilizar TIVA. Entonces, tienen sus particularidades, pero si un paciente no tiene contraindicación ninguna, una balanceada podría ser bien para reducir las dosis máximas de las drogas y más bien utilizarlo como un tipo de anestesia multimodal, ¿no? Que atacamos la sensibilidad, la hipnosis y la relajación desde varios tipos de receptores. Entonces, esa es la idea que tengo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Jonathan, estimados estudiantes, espero que hayan estado atentos en la clase y que estos conceptos sirvan en su práctica como estudiantes de medicina y en su práctica médica. Voy a tratar de que la siguiente clase sea de manera presencial. Hoy estaba de turno, pero no quería retrasar las actividades, porque cuando una semana nos atrasamos, se van complicando las cosas. Entonces ya estaremos coordinando la próxima actividad. Un gusto volver a saber de ustedes. Nos vemos. Chao. Muchas gracias.